o 16 UAM. El precio que se paga es el ancho de banda que puede transmitir una cosa de estas. En términos digitales puede llegar a 250 megabitios por segundo. Las velocidades de transmisión que estar en FSK, BPSK, etcétera, etcétera, pueden llegar al orden de los 8 megabitios por segundo. Eso traducido al lenguaje de la telefonía celular significa que o están en 4G o están en GSM. GSM les permite 200 kHz de descarga, el LTE les va a permitir 100 megabitios por segundo de descarga. Esa es la diferencia en términos prácticos. ¿De acuerdo? Sigamos. Algo importante de familiarizarse con este tipo de conceptos es que a ustedes les permite reconocer algunos fenómenos que suceden ya en ciertas aplicaciones reales. Por ejemplo, de un diagrama espectral ya son capaces de decir cuándo es AM comercial, cuándo es AM es importadora, cuándo es upper single sideband, lower single sideband. Ya saben las condiciones, cómo se pueden obtener de este tipo de gráficas sin entrar a la matemática pura, con los medidores, ¿ya? Desde un osciloscopio hasta los analizadores de calidad de energía, donde ese tipo de instrumentos lo que hacen es capturar amplitudes de señal. Luego esas capturas de amplitud ustedes las grafican y de la gráfica ya pueden reconocer fenómenos como este, donde existen modulaciones o donde existen filtrados o donde existen condiciones de interferencia. Por eso es que conviene el reconocer las ecuaciones al menos en su forma básica. Claro, si se van a dedicar a esto o el análisis de la calidad de energía, les viene bien que no lo olviden. Combinando las ecuaciones, podemos plantear algunas relaciones que nos vienen bien. Las ecuaciones anteriores podemos llegar a establecer una relación entre la derivada de phi de t respecto al tiempo en función del mensaje, es decir, partiendo de esta ecuación, y
sabiendo que esto equivale a la derivada de esta, su valor, el pi de t que usamos en la primera ecuación, lo podemos representar ya de esta forma. Esto, la importancia de esa ecuación, ya les explicaron lo que son los algoritmos de detección. En general, es difícil pensar que vamos a recuperar información de portadoras moduladas a pura circuitería, especialmente cuando la modulación es angular. Cuando la modulación es lineal, especialmente de amplitud tipo comercial, entonces sí, con una circuitería simple la podemos detectar. Esto no lo podemos hacer con circuitería simple. Necesitamos circuitería y además algoritmos de detección. Lo importante de esto, repito, es que hay un montón de algoritmos gratis en internet que lo implementan. Entonces, si conocemos que un sistema está trabajando en modulación de angular, capturamos la información y la sometemos a estos algoritmos de detección para recuperar mensajes. Esa es la importancia de este tipo de representaciones matemáticas, aunque a priori no nos diga nada. No les voy a decir, a partir de esta ecuación diseñenme un detector de FM comercial, por ejemplo. No se puede hacer así. Necesita cierta circuitería de adaptación, pero además de eso, los algoritmos que implementan esto. Repito, de esto hay un montón de algoritmos. Adicionalmente, esta ecuación es la ecuación básica de detección de radares Doppler. Por ejemplo, ¿saben cuál es el efecto Doppler? Más de algunos de ustedes saben lo que es el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? ¿Es la? Latencia. ¿La qué? Latencia. ¿Latencia? No. ¿Qué es el efecto Doppler? El rebote de las señales. Se mide bien. El término, ¿saben el famoso ejemplo? El efecto Doppler es que cuando estoy en la casa, en la calle y un vehículo suena el claxon, pues escucha diferente el claxon cuando está lejos, cuando lo tengo enfrente y cuando se está lejano. ¿Sí? Es en términos formales, o como deberían decirlo ustedes, es la diferencia de frecuencia de una señal cuando existe una velocidad relativa entre el emisor y el receptor. Ese es el término formal, así deberían decirlo ustedes. Es un cambio de frecuencia producido por la diferencia de velocidad entre dos puntos. Y los puntos son el emisor y el transmisor. Toda la vida. De esa variación de frecuencia se asocia, por tanto, a una variación de velocidad. Y de ahí salen, por ejemplo, los radares detectores de velocidad de los vehículos. Por ejemplo, o los radares Doppler. La gracia de los radares Doppler meteorológicos es que hace de dar gradientes de velocidad de las nubes, de los vientos dentro de las nubes. La red, supongo que les habrán comentado de la red de radares meteorológicos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que se puede ver en la página del Ministerio. ¿No lo han visto? ¿Han visto el TCS? A veces lo ponen por ahí de fondo o algo del estilo. Esos radares no son Doppler. Esos radares son de detección de densidad de lluvia. Nada más, hay una escala internacional de 7 niveles. Y a partir de la detección de volúmenes de lluvia se puede más o menos predecir la precipitación pluvial en determinadas zonas.
la precisión de esos radares llega hasta zonas de 500 metros por 500 metros o cubos de 500 metros de lado. En teoría se usan para diseño de la red de alcantarillado de una ciudad. En teoría para eso. Pero no son Doppler. Es decir, a partir de esos radares no se puede dar la información de la velocidad de los vientos que vienen en las nubes, por ejemplo. Eso no se puede hacer, para eso se necesita un radar Doppler. Pero el chiste del ejemplo era que para calcular esa velocidad usamos una medida indirecta que es el cambio de frecuencia. ¿Sí? Ese es el chiste. Para el uso, el funcionamiento de ese radar Doppler, tiene la policía de cuando en cuando, es la medición indirecta de la velocidad por medio de la detección del cambio de frecuencia. Es decir, esto que está acá. Detectan el cambio de frecuencia y por tanto esto lo relacionan a velocidad. ¿Okay? Parte de las aplicaciones, no creo que algún día veamos alguna materia de radares, está un poco remoto. El tratamiento podría ser, pero creo que hay más orientación a otros temas. El tema es interesante. Bien, sigamos. Tenemos esta expresión genérica de la modulación de fase y este valor representa la frecuencia o el cambio a un valor específico de tiempo de sub c. En esencia es una constante, se puede adoptar o suponer la expresión genérica un poco más simplificada adopta esta. De lo anterior la onda FM se puede escribir esta. Puede escribir de esto. Recuerde, esto representa el mensaje. Y como van a encontrar las definiciones de una ecuación radar primario, por ejemplo, va a ser de esta forma. Y hay varios tipos de radares, por ejemplo están los georradares. Los georradares son aquellos que emiten una señal de radio hacia la Tierra, dependiendo de la frecuencia, si es un nivel de penetración que puede ir de 2, 3 hasta 30 metros. Los rebotes se les aplica este procesamiento y del valor instantáneo recuperado se pueden caracterizar o establecer el tipo de sustratos que hay en el suelo, por ejemplo. Son algoritmos que ya están depurados y solo se utilizan como tal. Pero el chiste o lo importante del asunto es parten
de la implementación de esta ecuación que se indica. A manera de resumen, Carlson plantea la siguiente relación. Las variaciones de fase y frecuencia están en los dos tipos de modulación. Solo que cuando hablamos de frecuencia instantánea o de modulación en frecuencia, pues es esto lo que nos va a interesar recuperar, aunque siempre existirá el componente asociado al cambio de fase. Que cuando utilicemos modulación de fase, el componente que va a interesar recuperar va a ser este de acá, aunque siempre existirá una variación de la frecuencia instantánea de la portadora. Siempre van a estar presentes ambas. Lo importante es aquello que queremos recuperar como tal. ¿De acuerdo? En cualquiera de ellos, la amplitud se mantiene en teoría constante, por tanto el valor de la expresión para la potencia promedio se sigue manteniendo de forma normalizada de esta forma, y lo interesante de la expresión es que no importa el tipo de mensaje, no importa X. ¿De acuerdo? Otra conclusión que se puede sacar a priori, y basándonos en el esquema que se indica acá, en la M comercial, bajo las condiciones apropiadas, la envolvente se parece al mensaje. Bueno, de hecho debería ser igual. Pero aún bajo esas condiciones apropiadas, el mensaje en una señal modulada de forma angular no se parece en nada al mensaje que se quiere transmitir. Para nada en ninguno de los casos. ¿Ok? Bien. Continuamos hasta acá porque de todos modos no están acá en este momento. Bien, recapitulando, pueden crear formulario, papel bond acá.